Hola, esto es Mandarax, un programa de ciencia que hacemos Leonora Milán y yo que soy Ale Ortiz. Y hoy les vamos a hablar del Golfo de California y de cosas que matan a ballenas. Y sí tienen que ver, van a ver por qué. Sí, para empezar, les vamos a platicar por qué el Golfo de California es un lugar único y espectacular. Y no estoy exagerando, es único y espectacular. Y porque es muy probable, o sea, como 80% probable, que si han comido un ceviche en México, haya venido de especies del Golfo de California. Cito de chef. Les vamos a explicar exactamente por qué es espectacular y único el Golfo de California, no solamente en cuestiones biológicas y actuales, sino la favorita de Alejandra, su historia geológica. Vamos a hablar de placas tectónicas. Deriva continental, ruptura de placas. Entre las cosas muy maravillosas del Golfo de California es que viven un montón de especies de mamíferos marinos, incluyendo un montón de ballenas. Sí. Así que vamos a hablarles de las ballenas del Golfo de California, pero en particular de los riesgos que tienen las ballenas en el Golfo de California. Sí, en realidad mencionaremos ahí los nombres, no le vamos a hablar de la biología de las ballenas, no, vamos a hablar de las amenazas y de un proyecto en particular, lo vamos a mencionar porque en algún momento hablaremos mucho más de eso, que está poniendo en riesgo a estos animales. Ujú. A través de buques, los buques matan ballenas, las Sí, atropellan y causan sí, ruido. De eso se va a tratar la segunda parte del programa. sí. Y que además es un problema que, si bien sabemos que existe, está muy infradocumentado y aquí les vamos a explicar un poquito también por qué. Y finalmente en el pilón para Patreons, que Patreon es este programa de mecenazgo en el que la gente nos da dinero para hacer mandarax Sí. y tienen algunos beneficios, como por ejemplo vernos en YouTube, grabar en vivo y tener un pilón en cada Ujú. programa. El pilón de este programa es sobre una pandilla malandra de orcas en el Golfo de California que aprendieron bueno, más bien que innovaron e inventaron una nueva técnica de caza espantosa con la que matan tiburones ballena. O sea, es espantosa por lo eficiente y despiadada que Y es, pero porque sangrientas, como sí. que, ajá, sí. Vale totalmente la pena porque siento que las orcas, que son de nuestros animales favoritos, cada historia nueva sobre orcas que están haciendo cosas locas, a la gente le encanta. Si usted es una de estas personas, patreon.com/mandarax ahora mismo. Y con eso comenzamos. Pues hola, estamos medio agripadas de Nora y yo. Sí, todo el mundo al Solo, parecer, sí, solo para que sepan. solo para que sepan que nuestras voces serán extra sensuales. Y sobre todo que habrá como muchas pausas de sonarse, toser, pausas de hidratación. Güey, me ha pasado que me muero de sed, ¿sabes? Estos últimos días es como, como si nunca hubiera tomado agua en la vida. Así que así me fondeo un litrito. No, muy duro todo. Pero no vamos a hablar de nada de eso, sino No, de el Golfo de California y algunos de los seres que viven ahí. El Golfo de California que es maravilloso. sí, por más razones de las que quizá ustedes piensan. O sea, no solo porque es bonito para vacacionar, hoy les vamos a contar por qué realmente es impresionante el lugar. O sea, Sí, tiene características muy especiales. hace poco volví a escuchar nuestro episodio de México Mágico, que si no lo han Ajá. escuchado se los recomiendo, Es que de los más taquilleros. se trata en realidad de biogeografía. Nunca lo pensamos que la biogeografía fuera a traer tanta taquilla. Güey, según yo además, los engañamos mucho con el título, porque la gente pensó que iba a ser así Sí, como muy Mexican Curious y de repente pero ¡plau! sí lo escuchan. Y además no me acordaba, pero hablo de mi tesis de licenciatura. Pero bueno, el chiste es que, como ahí se explica por qué México es tan mágico en cuanto a su biodiversidad, ahora al hacer este programa del Golfo de California, siento que la mitad de la magia de México es gracias al Golfo de California Y y la como otra todo, mitad, Oaxaca. claro, y como todo lo bonito está en este momento enfrentando peligros, porque no, Peligro. literal, no podemos tener nada bonito últimamente. Todo lo bonito que tenemos está enfrentando peligros. Pero este es un Ahora, peligro muy, muy cercano y que puede pararse y vamos a hablar de eso. sí, estamos en un gran momento. Es por eso que el programa de hoy tiene timing, coyuntura y mucha necesidad de que compartan. Si ustedes están escuchando esto o viendo esto en el YouTube, nos hace muchísimo bien en general que interactúen, o sea, dejen comentario, like, suscríbanse, etcétera. Pero el de hoy, si lo pueden compartir como para que la gente esté enterada de lo que está pasando y decida tomar acción, estaría buenísimo. Pues bueno, el Golfo de California, para quienes estudiamos la primaria hace muchos, muchos años, es lo que antes se conocía como el Mar de Cortés. Sí.
Es decir, esta extensión del Océano Pacífico que está entre la península de Baja California y el México. Bueno, también es continental va la península de Baja California, pero los estados de Sonora y Sinaloa, las costas. Y es todo el mar que está ahí. O sea, es un golfo muy largo. Tiene 1,126 kilómetros de largo y de ancho, en algunas partes es más anchillo, 241 kilómetros, y en otras es bastante estrecho, con 48 kilómetros. Jacques Cousteau le decía el acuario del mundo porque era un romántico y todo lo que Jacques Cousteau hacía exudaba romance. Pero, a ver, la verdad es que Jacques tenía Cousteau, Jacques baguette, Cousteau, el célebre croissant, oceanógrafo, croissant. que no, o sea, no mentía, el señor rara vez mentía. Y es que ahí nomás hay 900 especies de peces que son 90% endémicas y que le viene manejando desde el tiburón, la sardina, bonito, totoaba, o sea, montones. Tiene además el 39% de los mamíferos marinos del mundo, como las ballenas jorobada, gris, azul y los 5 ejemplares que quedan de vaquita marina. Venga, hermana, fuerza. Y 4.500 especies de invertebrados marinos, más los crustáceos y moluscos y así. Y las 181 especies de aves marinas que viven por ahí, como 5 de 7 de las especies de tortugas marinas que hay en el mundo, también se encuentran en el Golfo de California. O sea, está todo el mundo ahí jangueando. Sobre todo tal vez en una de sus 922 islas. Es que es eso, sí. Sí, es un lugar muy extraordinario. Y si piensan en el Golfo de California, tal vez piensen como en Mazatlán, en Culiacán, en un cevichito, pues. O sea, en la comida deliciosa que nos ha otorgado este lugar, que pues sí hay que darle su lugar, o sea, darle mención, Sí, porque no es casualidad. O no. sea, el Golfo de California es uno de los 5 ecosistemas marinos del mundo que tiene mayor productividad y diversidad biológica. ¿Qué es la productividad? La productividad es la tasa en la cual la energía que producen los organismos fotosintéticos se transfiere hacia otros niveles tróficos, o sea, hacia los otros seres que se los comen. O sea, la tasa en la que los autótrofos convierten el carbón inorgánico de materia inorgánica en cosas orgánicas que van pasando en el cevichito últimamente hacia nosotros. Y la productividad es importante por un montón de cosas, pero todas estas cosas están basadas en que gracias a la productividad existen las redes tróficas, o sea, es la base de las redes tróficas y por lo tanto que existan todos los otros niveles, ¿no? Todos los otros seres que no son fotosintéticos. Ahora, si usted pensó en productividad no desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista cerdo-capitalista, pues también es súper productivo. O sea, es la región Sí. más productiva del país desde el punto de vista pesquero. Ahí se concentra el 80% de la pesca que viene en nuestro país del Océano Pacífico. Y es un cachiti. O sea, ahí es como, sí es muy largo, pero la verdad es que Es un cachito. es un Sí, cachito. sí. Y Y bueno, no la es productividad pesquera obviamente depende de la productividad de la que yo obvio, hablé, obvio. ¿sí? Claro, Ajá. Porque por supuesto. o sea, entre más fotosíntesis, energía que se convierte de la fotosíntesis en carbono orgánico se pase a otras cosas, pues esas otras Más. cosas en algún momento se pasan a los peces, que Claro. son los que nos comemos. Sí. Y esto tiene muchos factores que son los responsables de que todo sea tan boyante en su productividad. Y aquí les vamos a platicar de algunos cuantos. Por ejemplo, el afloramiento. Tiene un nombre muy bonito. Muy bonito. El afloramiento es un proceso en el que las aguas profundas del océano, que en general son más frías y son más ricas en nutrientes porque los nutrientes van bajando, Ujú. durante el afloramiento suben a la superficie y entonces reemplazan a las aguas superficiales como si fuera una turbinilla. En el Golfo de California hay mucho afloramiento, entonces muchos nutrientes suben a la superficie y eso hace que los organismos fotosintéticos crezcan porque tienen más nutrientes. ¿Por qué pasa tanto afloramiento aquí? Pues por los vientos. Especialmente en invierno hay unos vientos que vienen del noroeste que jalan las aguas superficiales lejos de la costa y permiten que el agua de las profundidades suba. Además, tiene como muchos gradientes la costa y cañones subacuáticos muy profundos que permiten que se mezcle verticalmente muy bien el agua
y hay un montón de bachecitos, topes, salientes. O sea, su topografía es muy 900, compleja. 922 islas. I mean, cualquier cosa. Que ayudan un montón al afloramiento porque interrumpen el flujo del agua y esto además hace que los nutrientes suban de abajo hacia arriba. Otra cosa que hace que aquí haya mucha productividad, mucho cevichito, es la disponibilidad de nutrientes, que Ujú. tiene durante todo el año. O sea, como tiene una temporada cálida larga y por lo tanto muchas horas de luz, entonces eso hace que los organismos fotosintéticos pues crezcan más porque tienen más luz. Si usted cree que esto es porque le pega mucho el sol a esa zona, porque usted ha ido de vacaciones y se ha quemado mucho su carita bien preciosa por tomar el solecito, pues sí, el Golfo de California está en una zona desértica subtropical y eso quiere decir que todo el año recibe un montón de radiación solar y si le sumas a la luz del sol todos los nutrientes del afloramiento, púmbalas, cómo crece el fitoplancton y hay entonces una base de las redes tróficas súper firme y que permite que estas sean súper productivas. También hay una mezcla de diferentes corrientes marinas, en particular unas que vienen del norte que son más frías y otras que vienen del sur que son más cálidas. Y entonces esta combinación crea gradientes de temperaturas en el agua, lo cual crea diferentes hábitats y entonces hace que haya diferentes zonas ecológicas dentro de la columna del mar, lo cual promueve que haya más biodiversidad y que eso aumente la productividad. Y que además, por dónde está la capa en la que la temperatura cambia muchísimo con la profundidad, si usted ha disminuido, ha bajado como en el mar y de repente pasa de una parte muy somera que está calentito rico y siente que pasó una raya, así una línea y de Sí me repente ha se enfrió pasado. horrible, es que esa línea Sí, existe, sí se llama pasa. la termoclina, claro. Y en el Golfo, las termoclinas cambian según la temporada, como si fuera una marca de moda. En verano hay una estratificación muy fuerte de de la termoclina que limita el afloramiento, o sea, que suban los nutrientes, mientras que en invierno y en primavera hay menos estratificación y esta mezcla de aguas que cuenta Lita, que combinadas permiten que los nutrientes del fondo sí llegan a las aguas superficiales. Y esto lo que hace es crear como pulsos de productividad, como que de repente hay muchos nutrientes muy disponibles y entonces hay como florecimientos de fitoplancton en primavera, que hacen que entonces el zooplancton crezca también y también las larvas de los peces y los niveles tróficos más altos también. Y por temporada se va ajustando muy bien a los ciclos de vida de los otros animalillos y todos son muy felices con cómo funciona. La próxima vez que esté en el mar y sienta que cambia la temperatura, o sea, como que doy un paso y ya Sí. pasé una termoclina, voy a decir, ah, la termoclina. Pero cuéntaselo a todas las personas que están alrededor, porque No, siento que claro, cuando uno está por nadando en el supuesto, mar necesita un poco de data. sí. O sea, esto de decirlo en voz alta es para que me escuchen Claro. los demás, como, ah, qué casual, la termoclina. Y todos, wow, qué culta. Es que tengo un podcast. Y todos, yo también, yo también. Ajá, Y tú, pero el suyo oh, no es de ciencia. claro, y no lleva 10 años. Ajá. Cuando nosotras llegamos, todo esto era monte. Me encanta, yo también, todos los peces, yo también. Y uno saca su micro, yo también, lo estoy Y grabando empiezan a decir ahora. totalmente, 100%. Ay, güey, me encanta. Ay. Bueno, hay otras razones por las cuales aumenta la productividad, en general relacionadas con que hay mucha biodiversidad que está relacionado con lo que ya acabamos de decir, que todo esto se relaciona con su historia geológica, o sea, con cómo se creó el Golfo de California, antes llamado Mar de Cortés. No ¿Me dejamos? hacemos ya, no hacemos nombres Exacto, colonizadores. Ya exacto. no se hace Ajá, más. sí. Bueno, el Golfo de California también es especial por esto, por su historia geológica, porque es una de las cuencas oceánicas más jóvenes y más geológicamente activas del planeta. O sea, eso quiere decir que se formó, que es de las cuencas oceánicas que se formaron hace más poquito tiempo y más rápido, por lo tanto. ¿Cómo se formó? Bueno, tiene que ver con placas tectónicas, como todas las cosas que pasan en la geología, Ujú. topografía del mundo. Aquí hay dos placas tectónicas que son las principales, la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Entonces, antes de que el Golfo existiera, había también una placa, que es la placa del Farallón, que se estaba como metiendo abajo de la placa norteamericana.
Entonces, eso que se llama zona de subducción empezó a crear como una serie de volcanes que todavía existen en nuestro país. Pero en algún momento, hace muchos, muchos años, 30 millones de años más bien, esta placa del farallón comenzó a romperse. Y entonces eso hizo que todas las placas a su alrededor dijeran qué vole, y se organizaran en esa parte, que es la parte en la que ahorita está el Golfo de California. En esta reorganización de las placas, las partes de la placa del Pacífico empezaron a deslizarse horizontalmente sobre la placa de Norteamérica. Y eso hizo que se crearan varias fallas, como la falla de San Andrés, por ejemplo. Em, y eso, a su vez, pues, o sea, imagínense placas tectónicas moviéndose así, ¿no? Ajá. O sea, son movimientos de la corteza terrestre con muchísima fuerza. Lo que hizo fue como meter una fuerza que empezó a estirar la corteza de esta parte de lo que ahora es el noroeste del país. Y entonces en este estiramiento como que empezó a jalar la corteza de ahí. Cuando se empieza a estirar, pues empieza a ser cada vez más y más delgadita. Y eso, ese adelgazamiento es lo que empezó a crear al Golfo y a la península de Baja California. Hace un poquito menos de tiempo, como entre 12 y 6 millones de años atrás, la corteza en esta región se empezó a romper de manera significativa. O sea, sí como que había unas rupturas ahí importantes, gracias a un proceso que se llama rifting continental, que es pues literal cuando a una porción de la corteza continental se estira, se adelgaza y se fractura por las fuerzas tectónicas, lo que acaba de describir Alita. Y si esto pasa durante el tiempo suficiente, se puede formar un nuevo océano si el rift, si este como hueco que se va creando se desarrolla lo suficiente como para dejar que el mar entre y se expandan los océanos. Y eso pues un poco fue lo que pasó. Se fueron creando como fallas más profundas, se empezaron a hundir algunas porciones más abajo del nivel del mar y eventualmente el Océano Pacífico dijo, aquí qué po", llegó, inundó y empezaron a ver como pequeños charquillos poco profundos que se convirtieron en la versión mucho más temprana, obviamente, del Golfo de California. Me encantan los procesos tectónicos, o sea, No se me nos hacen de digas, tal magnitud. no lo sabíamos, no, para nada nos hemos dado cuenta que eres como una geóloga de closet. No entiendo lo de closet. Es Siempre he que, estado out. es que para mí siempre tus cosas estas de pasiones muy profundas son sorpresa, porque te conozco durante años, o sea, Alita la conocí durante, qué sé yo, 10 años y nunca supe nada de ningún dinosaurio, hasta que de repente fue de, y por cierto, soy la persona más amante de los dinosaurios que has conocido en tu vida. Y yo, ¿what? Eso es falta de atención. No, no es cierto. Y esto también solamente nos enteramos cuando empezaste a hablar de ello en Mandarax. Habías guardado tu amor por la deriva Bueno, continental. también es difícil sacar el amor Muchísimo. por la deriva continental y Ajá. las placas tectónicas en cualquier conversación, pero gracias, gracias que tengo un podcast, totalmente. Yo también. Entonces, continuando con la historia Sí. tectónica del Golfo de California, hace como entre 2 y 3 millones de años empezó una expansión del fondo oceánico en la parte más sur del Golfo. Este proceso es el mismo proceso que crea la corteza oceánica. O sea, se empieza a crear pues, corteza terrestre, literal. Entonces, en el Golfo hay centros de expansión y fallas de transformación, que son donde se empieza a salir esta nueva corteza. Entonces, eso hace que se forme nueva corteza oceánica y como se empieza a formar, o se empieza a salir como del centro de la Tierra este material que empieza a crear nuevo sedimento, pues que no es sedimento, ¿no? Pero pues suelo Ujú. oceánico, pues eso empieza a empujar al que ya había, porque ahí ya había pues Algo. materia. Ya había algo ocupando ese Ajá. espacio. Entonces lo empieza a empujar y de esa manera es que la península de Baja California empieza a despegarse de Sinaloa y de Sonora, o sea, de México, ¿no? De la otra parte de México. Y se empieza a ir como hacia el noroeste junto con la placa del Pacífico, de donde queda como pegadita. Esa es la razón por la que la península de Baja California continúa despegándose del resto del país a una tasa de 4 o 5 centímetros por año. Todo este choro geológico tan fascinante
lo que conlleva es que haya ecosistemas marinos y terrestres súper únicos. Porque, a ver, todo este proceso hizo que el mar que quedó adentro sea muy cálido, pero cambia un montón la salinidad y lleguen muchos sedimentos por un lado y por otro se aíslen algunos componentes biológicos que emigraron, ¿no? Cuando se estaba separando Baja California. Como en pie Sí, pequeño, así de adiós. sí, sí. Y que se separaron de la parte como del México centro, ¿no? Y en la parte del mar profundo, por si fuera poco, se abrieron ventilas hidrotermales cuando se estaba creando este piso oceánico empujando al otro que Ujú. ya estaba ahí. Y esto pues crea como oasis muy variados y muy distintos de lo que vive en los otros lugares donde no está el agua a esas temperaturas y con esas condiciones. Y pues hay variaciones bruscas de profundidad, hay islas en la cintura del Golfo, sabemos que hay muchísimas, pero hay unas que son más grandes en el centro y todo esto hace que cambie mucho la temperatura, la salinidad, el flujo de agua. O sea, el sistema de corrientes es muy complejo, aunque parezca muy chiquito. Y eso hace que los nutrientes viajen no solamente desde abajo hacia arriba, sino que enriquezcan un buen las aguas superficiales y se muevan para todos lados y la biodiversidad diga, ¡yay! O Por sea, todo el Golfo. sí es un lugar muy especial, Muy, realmente. muy. Y Porque nosotros, está muy cañón que tenga al 39% de los mamíferos marinos del mundo. sí, Es un cachito de mar, es una es un misma. golfo. Claro, o sea, pensando nomás en la extensión del Pacífico que tiene México, es chiquito. Si lo piensas con todos los mares del resto del mundo, es diminuto, es chiquititito, treinta y chiquitito. nueve por ciento de los mamíferos marinos del mundo. Está muy cañón. Sí, Y entre esos mamíferos marinos, pues están los más grandes mamíferos, no solo marinos, sino mamíferos punto. en Mamíferos, general, punto, punto. del mundo, que son muchas especies de ballenas. Viven en el Golfo de California 31 especies de cetáceos, entre ballenas, delfines y marsopas. Algunos que viven ahí todo el tiempo y otros que son migratorios, es decir, que pasan por ahí dentro de sus rutas migratorias, pero igual es su casa en cierta época del año. Les vamos a enlistar algunas, porque solo algunas, pero van a reconocer varias de las que uno sale de vacaciones para ir a ver, Como yo literal, ¿no? recientemente. Ajá, sí. Está la ballena de aleta, que también se llama rorcual común, la ballena de Bride o rorcual de Bride, que están todo el año ahí, las ballenas azules, que llegan temporalmente en la temporada de frío, hay la ballena jorobada, muy famosa en el Pacífico mexicano, Esa es a hay la que casi ballenas, siempre se le ve, ¿no? Se le es va a la que ver. siempre, sí, Ujú. que tienen una textura muy rara, o sea, como que siento Sí. que, sí, sí. Las ballenas minke, la ballena gris. Hay odontocetos que de repente se ven, como las orquitas bebés anticapitalistas, las ballenas pilotos. Hay cachalotes a veces también, calamar gigante y otras especies de calamares. O sea, ahí convive todo el mundo. Sí, lo del calamar es porque casi siempre se asocia a la presencia de los cachalotes, como hemos visto en documentales y no documentales de la naturaleza. Pero sí, sí es verdad. Yo acabo de ir al Golfo de California, este, y vi ballenas grises y vi ballenas jorobadas. Y vi más cosas, ¿no? Pero vi esas dos en particular. Yo siento que yo solo he visto jorobadas. Creo que nunca he visto otro tipo de ballena. Sí, las grises, es que las grises justo están en el Golfo, no están en Claro. la parte del Pacífico, No. pero a veces se pasan, como este año, porque está más frío porque la niña, y bueno, en fin. Entonces, antes de pasar a una pausa, Ajá. vamos a decirles por qué vamos en la segunda parte de este programa a hablarles de en particular, no de las ballenas en sí, que eso merecería otro programa, sino de cuestiones que amenazan a las ballenas y que pueden empezar a amenazarlas en el Golfo de California. Y esto es porque nos interesa que se enteren de un proyecto que todavía no ocurre y podría no ocurrir, pero podría sí ocurrir, que puede tener muchos riesgos para el Golfo de California, toda su biodiversidad, pero en particular para las ballenas. Y este proyecto se llama Proyecto Saguaro. El proyecto Saguaro es un plan desarrollado por la compañía Mexico Pacific Limited para construir una terminal de exportación de gas natural licuado en Puerto Libertad, en Sonora, que está en la parte del norte del Golfo. Y si usted no sabe qué es el gas licuado, pues es un combustible que se obtiene, como casi todos, a partir del petróleo o del gas natural
y que se le dice licuado porque lo tienen bajo tanta presión que se mantiene en estado líquido y eso lo hace como fácil de transportar, de almacenar, etcétera. Entonces, esto empieza, este proyecto, en Texas, donde hay en Texas un lugar que se llama la Cuenca Pérmica porque tiene sedimentos del Pérmico, de esta geológica. El chiste es que en la Cuenca Pérmica, perdón, el chiste es que en la Cuenca Pérmica se produce muchísimo petróleo y gas natural. De hecho, es uno de los 5 principales productores mundiales de petróleo y gas natural. Hasta la nueva serie de Taylor Sheridan que hizo Yellowstone es de petroleros en la cuenca pérmica. Justo, Pues todo sí. pasa ahí. Ujú. Según yo, o sea, el petróleo de Estados Unidos, pues viene de ahí. Sí. Lo que quiere hacer el proyecto Saguaro es mandar gas natural desde Texas hasta Puerto Libertad, en Sonora, donde se construiría una central de licuefacción, o sea, para licuar, para poner líquido el gas. Y ahí ya líquido se exportaría hacia Asia. ¿Cómo? Pues con buques gigantescos, con buques de 300 metros de largo, que son los que, porque ya existen estos buques que transportan gas licuado, ¿no? Entonces entrarían al Golfo de California para tomar el gas licuado y llevárselo a Asia, con lo que evitan pasar por el canal de Panamá, que es algo que ya todo el mundo quiere evitar porque está saturadísimo y En llamas. llenísimo. Sí, 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 sí. Y entonces esta es la ruta que ven esta empresa como la ruta de exportación más directa, que es hacer pues unos tubos para mandar el gas por 800 kilómetros de Texas a Sonora y luego con embarcaciones transportarlo de ahí hacia Asia. O sea, está todo mal este proyecto por donde se vea. No es una cosa que le vaya a hacer bien a los ecosistemas en ninguno de los puntos que se tendrían que modificar para esto, pero principalmente su presencia en el Golfo de California y que sea usado como un punto de tránsito para buques gigantes es complicado. Y las razones por las que no está aprobado es pues precisamente porque es un proyecto muy controversial. Uno de los puntos de controversia es el daño que le puede ocasionar a las ballenas. De hecho, incluso como mucha de la resistencia al proyecto Saguaro tiene como logo ballenitas, porque pues sí, es como el animal el emblema de esta protesta ambientalista, ¿no? Y si Sí. quieren saber más sobre este proyecto y hacer algo para que no se lleve a cabo, pueden visitar la página ballenasogas.org, donde viene un montón de información y ahí también vienen las cosas que se pueden hacer. Y en un programa en el futuro vamos a tener a Pablo Montaño que nos va a platicar más de esto. Por ahora lo que vamos a tener es un corte, una pequeña pausa en la que usted respira profundo y tome la decisión de regresar a nosotras, aun cuando le vamos a platicar qué cosas matan a las ballenas. Porque es mejor saber que no saber. En Mandarax tenemos esa filosofía y es lo que motiva nuestro mal voyage. Entonces, no se vayan, quédense con nosotros. Nos vamos a ir a platicar con nuestros Patreons que nos están viendo grabar este programa en vivo y con quien interactuamos. Si esto es algo que a usted le interesa, visite patreon.com/mandarax para ver si puede de alguna manera hacerse parte de nuestro Patreon y tener todas las ventajas que conlleva ser nuestro Patreon en la versión de paga, porque hay mucha gente que creo que se suscribe a nuestro Patreon en versión gratuita y creo que ahí no les toca en realidad nada. Es que solo son 7 días, solo pueden estar Ajá, 7 días así. Ujú. pues sí. Entonces, bueno, para que lo sepan, échenle un ojo y ahorita regresamos. Bueno, pues perdónennos porque vamos a hablar de cosas que matan ballenas. O sea, de eso Sí. se va a tratar esta otra mitad. Sigan escuchándonos, por favor, a pesar de que Sí, vayamos a hablar de esto. es mejor saber que no saber. Sobre todo en el Sí, contexto de proyectos como el que hablamos antes de la pausa, ¿no? Del proyecto exacto. Saguaro. O sea, entender por qué pueden ser dañinos por muchas cosas. Y una de esas cosas es el transporte, literal. O sea, los Sí, buques. Ujú. y la pesca, los procedimientos pesqueros, porque no solamente los buques que trasladan cosas, sino también los que están sacando cosas del mar Claro, son pero del problemáticos. proyecto Saguaro es los buques porque no Ah, van sí, a sí, 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 pescar. sí, sí. Ujú. Sí. A ver, las ballenas tienen, por su tamaño, menos riesgos que otros animales en el mundo. Pero si hay cosas más grandes que ellas o cosas que las atrapen, entonces entran los peligros. Y si tienes barcos gigantescos que se les pueden estrellar, hay daño. Y si tienes equipo de pesca que las puede atrapar,
hay daño. Entonces, los principales retos a las ballenas y las cosas que matan ballenas son cosas nuestras. O sea, es culpa de nosotros. Ujú. O sea, buques muy grandes Sí, muy que grandes. choquen contra ellos. Como estos buques que miden 300 metros de largo. O sea, eso es más de 10 veces lo que mide una ballena azul. Más de 20 veces lo que mide una ballena jorobada. O sea, son muchas, muchas veces más grandes que ellas. O sea, si lo ponemos en comparación nuestro, pues es como un yate grande, como si a nosotros nos arrollara un yate grande. Sí, 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 sí. O sea, Sí. es esa proporción, ¿no? Y mueren de esto un montón. O sea, de hecho, el choque con embarcaciones y el que se enreden en cosas de la pesca, en redes de pesca, son las dos principales razones de muerte de ballenas por cuestiones humanas. Sí. Ahora, la causa principal de muerte alrededor del mundo para especies grandes de ballenas son las colisiones. El 80% de la mierda que uno compra en Amazon o en AliExpress o en Shein o O en en donde Temu sea. o de lo que sea, O sea, porque si vas a sí, Sara, también llegó también, así. claro. El 80% de todas esas cosas viene del otro lado del mundo y viaja a través del mar en barcos gigantes. Y estos barcos a veces chocan. Y si chocan con una ballena, las ballenas se mueren. El problema es que es poco simple, no es fácil conseguir datos confiables de barcos que se estrellan contra ballenas. Probablemente porque los dueños de esos barcos no quieren que la gente se entere que arrollaron dos o tres ballenitas en el camino para acá. Y esto, Yo creo que ni siquiera se dan a cuenta lo muchas mejor veces. también, porque es tanto el Sí, tamaño que a lo mejor les sí, pasan por encima y las lastiman y ni se sí. enteraron. Ujú. Y esto lo que hace es que complica mucho los esfuerzos que podrían hacerse para proteger a especies de ballenas que son vulnerables. Porque si no hay data de estas ballenas se mueren todo el tiempo así, estos son los números, entonces no hay de, campaña inmediata. No, pues es una cosa que se sabe que pasa, pero apenas se publicó un estudio en Science que cuantificó por primera vez el riesgo de colisiones y de ballenas con barcos para 4 especies que son de las más amenazadas por esto, ¿no? La especie azul, el rorcual que les mencionamos al principio, la jorobada y las Los ballenas, ¿cómo es? cachalotes. Cachalotes. Ujú. Sí. Entonces, bueno, esto se acaba de publicar en noviembre de 2024 y lo que hicieron es que vieron cómo se sobrelapan el tráfico de embarcaciones con por dónde se distribuyen estas ballenas, o sea, dónde viven. Y vieron que se sobrelapan un montón. O sea que el 92% del tráfico de embarcaciones pasa por arriba de algún lugar donde vive alguna de estas ballenas o varias de estas ballenas. Em, ¿Qué pueden estar haciendo ahí? Pues viviendo así nada más tal cual, o migrando, o alimentándose. O sea, tomaron en cuenta estas tres diferentes zonas de formas de habitar un lugar. Agarraron datos de un montón de fuentes diferentes, o sea, de fuentes gubernamentales, de bases de datos que va haciendo el público, o sea, como de vi una ballena y lo subes como a ciencia ciudadana, cosas de ciencia Ujú. ciudadana, em, cosas que ellos mismos habían visto. El chiste es que al final tenían 435,000 avistamientos únicos, o sea, diferentes cada uno, de ballenas. Y lo combinaron con una base de datos de la información de embarcaciones de cargamento, también un montón, 176,000, que abarcan del 2017 al 2022. Entonces, sí les dio la vida y la información para poder identificar con bastante precisión y eso, muchísimos datos, cuáles son los lugares donde con más probabilidad se encontrarían embarcaciones con ballenas. Para sorpresa de nadie, se dieron cuenta que solo como el 7% de las áreas que presentan riesgo alto de choque barco-ballena tienen alguna medida puesta como para proteger a las ballenas de esta amenaza. O sea, para Ah, sorpresa de pinches nadie. Y si se preguntan qué medidas puede haber y que igual y por qué hay pocas, esta gente no las pone, pues es que sí es complicado, ¿no? Principalmente porque tienen que ver con reducciones a la velocidad o poner un límite así como de, así un letrero como, como de señal de stop
en la ruta que diga aquí no pueden pasar de cierta velocidad o que voluntariamente las empresas le digan a sus pilotos que no vayan a más de una velocidad, ¿no? Pero Ah, pues la velocidad es que se contrapone a todo lo que estamos esperando en nuestro mundo moderno express, que es que queremos que las cosas lleguen lo más rápido posible a donde tienen que llegar. Entonces nadie quiere bajar la velocidad de sus barcos de envíos. o sea, ¿qué porcentaje de los lugares donde hay más ballenas azules tienen medidas para reducir la velocidad de las embarcaciones que les pueden hacer daño? El 0.54%. O sea, ni siquiera hay 1%. Ni siquiera 1%. Y de ballena jorobada, 0.27%. Que güey, ya de punto 54 a punto 27 sí es como un poco de güey, pero es patético en ambos Es, casos. bueno, del rorcual de aleta y de los cachalotes, el 0%. Entonces, y esto no es de los rangos de distribución completos de estas ballenas, sino de los lugares en los rangos de distribución donde se concentran más estas Claro. ballenas. O sea, es muy grave. Ni siquiera en los lugares que están protegidos, o sea, como áreas naturales protegidas, hay límites de velocidad para las embarcaciones. Así que, pues, está todo mal con este asunto. Sí, sí. Em, lo que pasa un poco aquí es que muchos de los puntos de encuentro entre las ballenas y los barcos ocurren dentro de las zonas costeras que ya son como la propiedad económica de cada uno de los países que la costa abarca. Y por lo mismo no puede ser que alguien como entidad marítima internacional diga, bueno, ya, se acabó y todos van a hacer esto, porque cada país tiene el derecho de poner en sus líneas costeras las restricciones que se le dé la gana. Eso para bien y para mal, porque al final no hay nadie que los pueda obligar a todos, pero si hay países más sensatos podrían trabajar, no sé, con la ONU y decir como, oigan amigos, ¿qué necesitamos para proteger a estos bellísimos animales que están tan amenazados? Y la Organización Marítima Internacional de la ONU les dijera, tan fácil, le ponen este límite de velocidad y todos felices, pero no es Mm, así. Hay algunos donde sí, pero no muchos. No, ya vimos que casi nada, No, más bien. Y la cosa es que el problema además va en aumento. O sea, cada vez hay más buques de carga, buques gigantescos que traen productos o sea, productos como los de AliExpress o de Zara o en fin, o gas, ¿no? O sea, de muchas formas. El número de embarcaciones entre 1992 y 2012 se cuatruplicó. esos son nada de años, güey. Sí, o sea, son 20 años, ¿no? Ajá, Ujú. En 20 años se cuatriplicó. Y eso además, sobre todo, llevado por el incremento del tráfico en Asia, que tiene que ver con la producción de claro. bienes y cosas que se exportan también a Asia y cosas que Asia exporta a otros lugares del mundo. Así que cada vez hay más. Y Y pues obvio, claro, mientras más ujú, barcos, más fatalidades de ballena. Sabemos, no hay la data, hay muy poca, pero si extrapolamos los pocos datos que hay a nivel regional, porque hay lugares donde sí se estudian más como que además seriamente es más estas fácil cosas, estudiarlo a nivel regional. Ujú. claro, pues si lo extrapolas para tratar de calcular globalmente qué onda, el número es muy grande. O sea, se hablaría de miles a decenas de miles de choques de barcos con ballenas que acaban con la muerte de una ballena. Y hay especies muy vulnerables que están en riesgo en todo el mundo, desde ballenas azules en Chile a cachalotes en el Mediterráneo. Esto es un problema global. No es nada más así en ciertas zonas. No, no, en todos lados hay problema. Sí, es que algo de lo que yo me di cuenta ahora que fui a ver ballenas es que el mar está lleno de ballenas, o al menos el mar por allá, en Baja California, de verdad había un montón. O sea, hay un montón de ballenas Ajá. en el mar. Lo que pasa es que no las ves. Claro, porque están Entonces, abajo. sí, entonces si tienes también un montón de barcos en el mar, pues las van a atropellar. Eso Sí, es lo que sí. pasa. Y las soluciones hasta ahora nada más son dos. Una es que haya límites de velocidad, que como vimos no hay. Y la otra es que haya otras rutas
por las que pasen las embarcaciones que se alejen de los hábitats de las ballenas, lo cual tampoco pasa. Esta otra sería más efectiva porque como vamos a ver, el límite de velocidad, si bien como que se le pone énfasis de que hay que poner límites tal y así, al parecer no puede solucionar tantas cosas. Pero, ¿qué tan rápido van estos barcos como para saber cuánto tendrían que bajar de velocidad y si es como imposible, en serio, qué? Em, Porque en más la si los may- has visto en el mar, van lentísimo. Lentísimo. No, y O es que, sea, a ver, para proteger una ballena, la velocidad a la que tendría que ir un barco es a 10 nudos, que es 18.5 kilómetros por hora. Esto es muy bajo. Es es muy bajo, muy ahí se lento, ve, o sea, sí. como que se ven estacionados, y sí, y pasan como 6 horas y dices, ah, no, sí se movió un poquito. Pero el que alguien suba la velocidad de esos 10 nudos, o sea, si un barco choca contra una ballena a 10 nudos, hay 50% de probabilidades de que la ballena muera. Pero si van al doble, a 20 nudos, las ballenas se mueren casi que sí o sí. Es, Sí, sí, esto es bastante lento lento. y llegaron a estos números basándose en la información que tenían sobre los accidentes fatales de encuentro de ballenas con embarcaciones. Entonces compararon cuáles sí habían sido fatales y cuáles no habían sido fatales, a qué velocidades iban y entonces llegaron a esta conclusión, ¿no? Que 10 nudos es el límite para que tengan 50% de probabilidad de morir y entonces ese es el límite que se tendría que poner, que igual me parece bajo, ¿no? Porque 50% es una de cada dos se muere. Sí, Pero bueno, si se sube la velocidad a 20 nudos, se mueren entonces todas. casi se mueren todas. Ajá. Pero, a pesar de que 10 nudos es bastante lento, hay otras investigaciones más nuevas que lo que dicen es que igual y es una subestimación que solo se Ajá. mueran una de dos ballenas a 10 nudos, igual y se mueren más, porque cuando un barco le pega o lastima a una ballena, no todas se mueren inmediatamente. No. O sea, pueden tener heridas, pueden estar lastimadas de forma que con los días resulta fatal. Y eso no estaba contemplado en la investigación anterior en la que se llegó a la conclusión de los 10 nudos. No. En nuevas investigaciones ven que en un lugar que es el canal de Santa Bárbara, que está por Los Ángeles, en California, que es donde hicieron el estudio, cuando embarcaciones grandes van a 10 nudos, eh, la mortalidad de las ballenas se reduce máximo 30%. Es decir, no es una de dos, sino más bien 2 de cada 3 ballenas se Claro. mueren cuando van a 10 nudos. Es Incluso, mucho más. sí, y ojo que además hay también data de que barcos un poco más chicos, porque ahorita estamos solamente hablando de estos barcos gigantescos de carga, Sí. de 300 metros de largo, que son gigantescos, y pues sí, ahí se ve que la probabilidad de supervivencia de una ballena, no importa a qué velocidad la arrollen, es muy baja, ¿no? Pero resulta que también se dieron cuenta que aún en barcos más pequeños, como barcos pesqueros, el riesgo de ir a 10 nudos sigue siendo de 50% de mortalidad de la ballena si chocan. Que lo que básicamente sugiere es que las restricciones de velocidad no van a resolver necesariamente el problema. Y número dos, que tenemos también que empezar a ver qué pasa con los barcos más chicos, porque todas las investigaciones que se han hecho ahora solo son con barcos más grandes y el problema no solamente podría ser, sino que seguramente es muchísimo más grave de lo que se ha calculado. Lo que dicen los investigadores de esta investigación es que lo que se necesita no son restricciones de velocidad porque no sirven, no servirían, sino lo que se necesita son zonas de exclusión, es decir, zonas donde no pasen embarcaciones de Claro. ningún tipo. Ahora, también hay otra cosita, cosita de nada, que a las ballenas les rompe la madre, básicamente. Es que los barcos, por más lentito que vayan, son súper ruidosos. O sea, las flotas mercantiles globales han sido las principales contribuyentes a que el ruido de fondo bajo el agua se haya duplicado cada década por los últimos 50 años.
O sea, en 50, 40 años se duplicó el ruido, que después la siguiente década se volvió a duplicar, que en la siguiente década se volvió a Ay, duplicar y no, qué así hasta horror. ahora. Y es todo por estos barcotes, obvio. Y el problema es que debajo del agua hay un montón de organismos que se trasladan y comen y viven gracias a la ecolocalización, que es esta habilidad que tienen de encontrar comida y trasladarse, navegar su GPS submarino, y que además estos seres se comunican entre sí con vocalizaciones, ¿no? O sea, se llaman, tú, güey, ¿cómo estás? Bien, tú, bien. Y si hay ruidero de los barcos cada vez más fuerte, su comunicación se interrumpe, se separan de sus hábitats, a veces incluso les puede causar daño físico, como una pérdida temporal de la audición. O sea, es un problemón, problemón, problemón. Es un problemón el que haya estos buques mercantiles, que además son un montón. O sea, en todo el mundo hay más de 100,000 de estos buques que todo el tiempo están cruzando el mar trayendo productos de un lado a otro. O sea, al Mm, final sí, la cosa de la globalización y el consumismo está sí. detrás de esto, obviamente, ¿no? Em, y obviamente también estos buques mercantiles son los principales contribuyentes a la contaminación de ruido bajo la mar, bajo del mar. O sea, nada más uno de estos, o sea, el motor de uno de estos buques gigantescos produce más o menos 190 decibeles de sonido. O sea, 190 decibeles es mucho más que lo que produce el motor de un jet al despegar. Además, abajo del agua, el sonido se mueve más rápido, viaja más rápido, 4 veces más rápido que el aire, lo cual quiere decir que el sonido debajo del agua, por ejemplo, de uno de estos motores de los buques, puede llegar mucho más lejos, lo cual hace que su impacto pues sea también más extenso. De hecho, hay un estudio que se hizo hace poco que mapeó la distribución geográfica del ruido submarino producto de barcos en el 2019 y lo que notaron las personas que hicieron este estudio es que hay muy pocas áreas del océano que no están impactadas por el ruido de los barcos, que es un problema que solo se está poniendo peor y que una de las pocas áreas que no tiene esta contaminación de ruido tan fea es el Golfo de California. Ujú. Nada más como para que lo tengan en mente. Además de los problemas que ya dijo Leonora hacia los cetáceos que puede tener bueno, que tiene el ruido bajo del agua, pues no nada más afecta a las ballenas y a los delfines y a los mamíferos marinos, sino a No. pues todo, a toda la vida marina que vive bajo el agua y que de repente tienen un escándalo espantoso. Eh, los animales marinos se comunican con sonidos unos con otros. O sea, las ballenas lo hacen obviamente, pero también lo hacen los peces y también lo hacen las langostas. También les sirven los sonidos para encontrar comida o para no ser comida. O se escuchan que viene un depredador, pues como en la tierra, ¿no? O sea, como en los ecosistemas terrestres. Utilizan sonidos para reproducirse, para navegar, o sea, para moverse en sus territorios. Entonces, si hay un ruidajal que, que esconde a los sonidos naturales, pues entonces la vida marina empieza a cambiar, o sea, se mueve de lugar porque ya no quiere vivir ahí, o empieza a cambiar su comportamiento, empiezan a tener cosas que no están chidas, digo, no que estas hayan estado chidas, ¿no? Pero empieza a afectar en su reproducción porque ya no se escuchan, entonces no se pueden pues coquetear y decir qué huele. Ajá, ujú, sí, Ya sí. no pueden buscar bien comida, ya no pueden cuidar bien de sus hijitos. O sea, les causa estrés, además, lo cual tiene otras implicaciones, por ejemplo, en sus sistemas inmunes. Es un problemón, pues, si Sí. eres un organismo que vive bajo el mar. Para que se den un calé con así nombre y apellido de las cosas que ya se han visto en diversas especies que se han visto afectadas por este ruidero, se han encontrado niveles aumentados de hormonas de estrés en las ballenas del Atlántico Norte y esto afecta a su reproducción y su sistema inmune. Hay una reducción en el forrajeo de algunas orcas del sur que están ya de por sí presionadas porque sus fuentes de alimentos se ven cada vez más reducidas. Los narvales se quedan quietecitos, así dejan de moverse y Como se pasmados. hunden. Ay, Sí, no. sí, como que se hunden y así, pero y con niveles además bajitos de ruido. Hay peor condición corporal en el bacalao del Atlántico,
Hay tasas aumentadas de respiración y actividad metabólica en anguilas y algunos peces en Europa. Hay menos huevos por puesta en los lugares más ruidosos del mar de muchísimas especies. Hay mayor riesgo de depredación en cangrejos, una alimentación más restringida y una tasa de crecimiento más lenta en ostras. Hasta se ha visto que el pasto submarino, que además es la fuente de un montón de cosas buenas para un montón de ecosistemas, incluyendo terrestres, hay una reducción en su salud. O sea, esta lista además no es esto, es interminable. Estos son Sí. solo unos ejemplos y es lo poquito que sabemos porque esto es algo que apenas se acaba de empezar a tomar en serio. Es un horror. Sí, sí. Y las ballenas no están hechas, es decir, no evolucionaron para vivir con el ruido de motores, no dan nada más porque lo escuchen y les causen las cosas que ya dijimos, sino porque no pueden hablarse, o sea, no pueden cantar más fuerte que esto, y por lo tanto no se pueden comunicar, especialmente unas ballenas. Em, las ballenas barbadas, es decir, como la ballena jorobada, algunas especies de estas ballenas, sus gargantas, más bien, todas las ballenas barbadas, que son los misticetos, por si se quieren poner taxonómicos. Hay dos tipos de cetáceos, ¿no? Los misticetos y los odontocetos. Los Que odontocetos tienen son los que tienen dientes. dientes, como los Ajá. delfines y las orcas, y los misticetos son las ballenas barbadas. Que son místicos. Sorry. Místico. Sorry. Las Ajá. gargantas de las ballenas barbadas evolucionaron de manera que pueden cantar, que no pueden cantar fuera del rango del sonido que hacen los barcos. Eso quiere decir que estas ballenas, en particular la ballena gris, la azul y la minke, no se pueden comunicar o cada vez es más difícil que se comuniquen en el océano porque en el océano cada vez hay más ruido. Esta, esta es una situación muy complicada. A ver, la mayoría de los mamíferos nos comunicamos haciendo ruidos en nuestra laringe, ¿no? Que es de donde sale nuestra voz, que tiene adentro las cuerdas vocales, que junto con la lengua producen sonidos específicos al manipular cómo pasa el aire a través de ellos, como que se abren y se cierran, limitan el paso del aire, etcétera. Y esto funciona muy bien para los mamíferos que vivimos en tierra, en la superficie. Pero cuando el ancestro de las ballenas y los delfines modernos regresó al océano hace como entre 40 y 50 millones de años, porque dijo, acá arriba se va a poner horrible, ya lo vi, yo me regreso, ahí se quedan, pues tuvieron que enfrentarse a un montón de retos que los mamíferos que viven en tierra no tienen que enfrentar. Normal, porque es muy distinto adentro que afuera. Muy, muy. En particular, pues se vieron con el reto de aguantar la respiración por mucho tiempo. Claro, Pero no solo aguanta, o sea, porque cuando tú te metes al agua y aguantas la respiración, pues tienes que cerrar la boca, claro, es lo porque si ideal, no se te sí. mete el agua, ¿no? Claro, claro. Y te ahogas. Ajá, sí, sí. Pero estos mamíferos, en su transición hacia el agua, pues tenían que aguantar la respiración mucho tiempo, al mismo tiempo que poder abrir la boca, pues porque ahí viven y entonces comen y hacen cosas. Em, ¿Cómo le hicieron? Pues las ballenas, bueno, los cetáceos que tienen dientes, como las orcas y los delfines, los odontocetos, usan como o sea, sus labios, que se les llama labios fónicos, que tienen no en la boca, sino en lo que sería su nariz, que son los, Ajá. los orificios que tienen por arriba de la cabeza. Ahí tienen una especie de labios, que son estos labios fónicos, con los que hacen sonidos. Entonces, no, no necesitan usar de la laringe, como nosotros, para hacer esos sonidos. Y por lo tanto, pueden cerrar la laringe y no ahogarse cuando están bajo el agua y continuar haciendo los sonidos a través de sus labios fónicos. Las ballenas barbadas, los misticetos, no tienen este esquema. O sea, ellos sí pueden bloquear su nariz y su boca mientras están respirando y se están alimentando, pero no usan este sistema para comunicarse. Y de hecho, como que no se termina de entender muy bien cómo es que se comunican. Misterio de la ciencia.
Es que a pesar de Eh, que sean unos animalotes, las sí, ballenas no se entienden gigantes. muy bien muchas cosas porque viven todo el tiempo abajo del agua. Claro, es muy difícil estudiarlas, Ajá. la verdad. Y como que también a la gente quizá le había dado un poquito más de perecita estudiarlas, porque a diferencia de los odontocetos, pues no se colocalizan, o sea, como que más bien como que se comunican con unos sonidos de muy baja frecuencia. Entonces, entre que están hasta abajo y que era como, ay no, y además ni siquiera está tan divertido estudiarlos, pues nunca se había realmente puesto a alguien a pensar como, no, ya, en serio, ¿cómo producen sonido estos animales? Ya de cuates, ya vamos a investigarlo. Ahora ya hay nuevas investigaciones que parecen arrojar un poco de luz, pero durante mucho tiempo simplemente ni siquiera se entendía. Estas nuevas investigaciones que arrojan luz lo hicieron gracias a un escáner de resonancia magnética. ¡Eh! Güey, ¿cómo? No entiendo. Hace ¿Cómo, mucho cómo que no usaron? hablábamos de un escáner de resonancia magnética, creo. Pero ¿cómo hicieron con ballenas? Son muy grandes. Tomaron las Pues laringes y las escanearon, o sea, nada más metieron esa parte. sí, Porque no, así porque, es. güey, no hay máquina de resonancia donde quepa una ballena. Tomaron las laringes de ballenas que habían lamentablemente sido atrapadas por redes de pesca o que habían encallado, que también muy lamentable. Le sacaron sus laringes, las laringes las metieron a un escáner de resonancia magnética y vieron entonces la forma exacta de estas estructuras y por lo tanto qué adaptaciones tienen a la vida marina, a la vida bajo del mar. Claro. Se dieron cuenta que hay como una estructura que tiene una forma de una U que empuja contra una especie de colchoncito repleto de grasita que está en la parte de adentro de la laringe. Entonces, cuando las ballenas empujan el aire de sus pulmones y pasa por este cojincito, este empieza a vibrar y genera sonidos de muy baja frecuencia que les permiten, porque abajo del agua justo el sonido viaja diferente, comunicarse a través de grandes distancias. O sea, como que el aire pasa por la laringe, entra un saquito de aire que lo empuja de vuelta a la laringe y a los pulmones. Y como es una especie también como de reciclaje de aire, la ballena no tiene que desperdiciar aire en esto y puede seguir haciendo sus sonidos como mientras se va moviendo por abajo del agua sin tener que pues, gastar el aire que tiene, que es pues, para no tener que subir a respirar más, ¿no? Ujú. Luego en algún momento pues sí tiene que respirar, que es cuando Sí. vienen a la superficie y vemos tantito de la ballena, ¿no? Esos pocos momentos. Cuando hace eso, cuando sale a respirar, hay unas estructuras que se llaman arinotenoides que les ayudan a que los conductos por donde pasa el aire se mantengan abiertos, muy abiertos, de manera que cada respiración que hacen es una respiración súper profunda. Sí. Estas estructuras también mueven a las cuerdas vocales en la mayoría de los otros mamíferos. Pero en las ballenas, en los misticetos, en las ballenas barbadas, se han convertido como en unos tubos gigantes que son del largo de toda la laringe para que entre más aire precisamente. Entonces no hacen el sonido como nosotros, como los mamíferos terrestres, a través de la laringe y cuerdas vocales, porque sus cuerdas vocales más bien son, les permiten respirar, son pasajes de aire, evolucionaron hacia allá. Ahora, el problema de esta adaptación, que si bien funciona de pelos para vivir bajo el mar, pues tiene la situacioncilla de que no hay muchas frecuencias que este sonido puede abarcar. No hay rango. Ellas solamente se comunican a largas distancias a un máximo de 300 Hz y solo cuando están a menos de 100 metros de profundidad. Estas son las únicas condiciones bajo las cuales, por la estructura de su laringe, se pueden comunicar unas con otras a lo largo de grandes distancias. Y sabes que durante, güey, millones de años no había bronca y funcionaba perfecto esto. O sea, no se necesitaba nada más. Este sistema estaba de pelos, no, pues, ¿qué? No, nada le estorbaba. Pero ahora están todas las flotas mercantiles haciendo un ruidero y el ruidero está justo en la zona, tanto auditivamente como de la profundidad del mar a la que funciona el sistema de las ballenas y por lo mismo, pues hace que ya las ballenas no se puedan escuchar entre sí. Esto está horrible. Horrible, horrible. No se pueden comunicar entre sí y no pueden hacerlo a otra No, frecuencia ni a otra profundidad. O sea, es no. así.
Entonces, esto está haciendo que les sea cada vez más difícil hablarse entre ellas y se hablan, pues, por ejemplo, para aparearse. Ajá. Así que es un problemón. Sí, 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 sí. Y pues nada, no, no hay moraleja, no hay solución. No, hoy sí, no tenemos nada para ustedes. Eh, Pues evitar ah, que más proyectos sigan como esto, claro. o sea, pasen, por ejemplo, en el Golfo de California. Sí, y tratar de bajarle de huevos a nuestro consumo de todo en la medida de lo posible. Sabemos que las acciones individuales son muy chiquitas, pero mientras menos cosas estemos comprando que tuvieron que viajar del otro lado del mundo hasta nosotros, pues será mejor a la larga, al final, por muchas razones, ¿no? Por Sí. cuestiones de producción, recursos naturales, desechos, contaminación, etcétera. Y ahora encima por las ballenas, para que lo piensen. Y agitar el puño fuerte e ir a decirle a quienes Sí, toman decisiones que pues tomen las decisiones para que nosotros no nos veamos obligados o bueno, orillados a tener estas formas de consumo. pues sí. Sí, claro. Es Sí. denunciar el status quo, ¿no? También. Ujú. En el pilón para Patreons hablaremos de las orcas, que las orcas se han puesto divertidísimas últimamente. Digo, siempre han sido padrísimas, las hemos seguido de cerca, todos lloramos cuando liberaron a Willy en la película y en la realidad. O Sí. sea, hemos estado pendientes de la furia de Tilikum, de todas las cosas en los acuarios, de un montón de... O sea, las orcas y nosotros estamos de que, güey, comiendo De Gladys. palomitas siempre. De Gladys, la orca vengativa. O sea, las orcas han sido una fuente de magia y como mind De hecho, blowing. ahorita pensándolo, no sé si conozco de nombre Ajá. a más animales de otra especie que no No, sean domésticos. 100% no conoces. No hay, o O sea, sea, porque puedo decir Gladys, Keiko, Tilicum, claro, Willy conoces, por ejemplo, a Copito de Nieve, el gorila albino, y quizá, ya. y De ya. gorilas ya. Sí, no, y de otros, o sea, primates con otros nombres, no. No. Sí, ¿no? Ajá. Son, no, son de nuestros favos. O sea, y en serio son una fuente de así de ver con palomitas qué están haciendo ahora esas diosas. Y sobre ellas vamos a hablar en el pilón para Patreons. Particularmente de un grupo que el año pasado en el Golfo de California, al parecer, innovó con una nueva técnica de caza de tiburones blancos. Güey, es que en serio son la fuente de entretenimiento del mundo marino más grande. Sí. Y son súper badas, ¿no? Así de que Sí, ahora que vamos a cazar tiburones blancos. claro, güey. Y con sus parches estos blancos increíbles y Ajá. sus ojitos todos chiquitos ahí como en el medio. Ay, no, no, no. Son padrísimas. Bueno, patreon.com/mandarax, entérense de esta técnica en la que le estaban poniendo su mandarina en gajos al pez más grande del mundo, que son los tiburones ballena, ¿eh? Entonces, que lo sepan, por más mágicos que sean con sus puntitos blancos y así. Bueno, se van a enterar, pero solo si son nuestros Patreons, vayan. Si no, hasta aquí lo dejamos. Disculpen el mal viaje, tomen acciones, entérense. Es mejor saber que no saber y actuar. Los queremos, Bye. gracias.